Bueno, antes de arrancar quiero hacer una breve presentación de nuestra organización para los nuevos, para los que arrancan. Por suerte todos los sábados tenemos nuevos compañeros y compañeras que se suman a esta propuesta. Entonces, bueno, nos presentamos un poco la organización. Es una organización política que lleva adelante actividades sociales con compañeros y compañeras a lo largo del partido de La Matanza. Estamos en Gregorio de la Ferrere, en Casanova, y en Villa Luzuriaga, en el barrio La Candela. Todas las actividades las realizan los compañeros, las compañeras. Tenemos una olla popular que se está llevando adelante también en La Ferrere con los compañeros y las compañeras, tomando las prevenciones, obviamente, en esta pandemia que nos atraviesa a todos. Y un merendero en La Candela y un merendero en Casanova, ¿sí? Para todos y todas que quieran ayudar, participar de alguna u otra manera, saben que están las redes, los canales de comunicación, WhatsApp, Instagram, Facebook, a donde se pueden contactar con nosotros y de esta manera brindar la ayuda que se pueda, ¿no? Entre todos nos vamos ayudando en esta larga cuarentena. Bien. Bueno, les cuento, los auriculares los vamos a mantener apagados para una mejor comunicación, para evitar disturbios. Lo mismo las cámaras, los que prefieran apagarla para una mejor conexión, las puedan mantener apagadas también. El chat del medio, el que está en el medio, es para cualquier duda, consulta, para que después de terminada la exposición de Javier podamos charlarlas, ¿sí? Se hace un lindo intercambio en el chat, así que cualquier cosa que quieran comunicar a través de ahí vamos a estar pendientes. Bien, les quería comentar también lo que ya dijo Javier. Hay un link que dice presentación, una de las listitas de los participantes. Si lo marcan, queda en la pantalla la presentación de Javi para que puedan ver las filminas que él preparó, ¿sí? Tengan en cuenta también que vamos a tener un drive con todo el material de lectura, con todos también los PowerPoint que presentaron todos los compañeros en estos encuentros. Está todo subido ahí con bibliografía, imágenes, ¿sí? Para que el que quiera retomar lo pueda hacer, ¿sí? Y también en las redes estamos subiendo estas formaciones grabadas. Para los que no pudieron conectarse, la pueden ver allá en las redes, pueden entrar y verla, ¿sí? Bueno, creo que es todo. Lo presento a Javi, bueno, el compañero Javier de la Calle, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, profe de secundaria, ¿sí? Militante de la ESCA, y bueno, hoy le toca el periodo 1966-1973, que sería la continuación de la resistencia peronista. Así que bueno, todo tuyo, Javi. Bueno, muchas gracias, Gabus. Bienvenidos a todos y a todas, a los que nos saludé. Como bien dijo la compañera, a mí me toca trabajar el periodo 66-73, que es la segunda etapa de la resistencia peronista, la primera parte que va del 55 hasta el 66, ya el sábado pasado lo estuvo tratando el compañero Agustín de excelente manera. En breve va a estar subida la clase a las redes, que es YouTube sobre todo, pero también creo que va a estar subido el Drive. Así que si alguno o alguna no pudo participar del encuentro pasado, nada, lo va a poder ver en los canales de comunicación que tenemos. Creo que el canal se llama Descamisados la Matanza, el de YouTube. Ahí hay subidos también otros encuentros, está el de Ezequiel, está el primero que hice de forma presencial. Este era un taller de formación que en un principio era de forma presencial y que se estaba haciendo en la unidad básica de la AFE. Por suerte no, tocó la pandemia, nos pudimos reinventar en este formato digital y con todos los impedimentos que trae el no poder conectarnos personalmente, hay un beneficio que es que podemos multiplicar los espacios en los que podemos difundir este taller de formación histórica del peronismo, que para nosotros es súper válido y súper rescatable, ¿no? Poder llegar a todas las partes del país donde estaban ahí saludando en el chat. Bueno, para empezar, este periodo del 66 al 73, que parecen pocos años, son solamente 7 años de historia,
son 7 años muy densos, ¿no? Muy densos en cuanto a hechos que sucedieron políticamente, hechos que sucedieron tanto a nivel nacional como mundial. Entonces, como una especie de esquematización, ¿no?, del periodo, como para esquematizarlo y poder trabajarlo de forma entendible, digamos, y que tenga algún lineamiento histórico, decidí dividir esta etapa histórica en 2 periodos, ¿no? Y que lo vamos a trabajar como 2 periodos separados. El primer periodo, del 66 al 69, denominado el periodo de radicalización, donde va a haber múltiples factores, múltiples hechos, múltiples historias, múltiples razones que van a radicalizar el movimiento peronista organizado, que Agustín muy bien lo trabajó en la primera etapa de la resistencia a partir del 55, se organizaron en comisiones, se empezaron a sindicalizar, muchos peronistas se empezaron a combatir dentro de los sindicatos, que si bien el peronismo estaba proscripto a partir del 55, los peronistas empezaron a combatir dentro de los sindicatos de los comunistas, ¿no? Si me detengo es que porque voy admitiendo gente, porque soy el que tiene que admitir, pero esperemos que no me detenga mucho para admitir. Pero bueno, eso lo vimos en el encuentro pasado, pero vemos que a partir del 66 se va a producir diferentes hechos históricos que van a radicalizar este movimiento. Y el segundo periodo de esta etapa histórica, que va del 69 al 73, lo denomino yo tomar el cielo por asalto, ¿no? Esto del pasaje de la organización a la acción, ¿no? Que vamos a ver cuáles son los hechos que fundamentan esta periodización, o sea, que fundamentan este pasaje de la organización a la acción, y ver la acción como una forma de hacer política, ¿no? O sea, hoy cuando la acción, y estamos hablando de la acción violenta, en este caso, la acción guerrillera, la acción confrontativa, la acción, digamos así, violenta, como una forma de construir políticamente, ¿no? Hoy, cuando pensamos que es una construcción política, nosotros cuando debatimos en nuestro contexto que es una construcción política, obviamente la vía de la violencia no está ni en nuestro imaginativo colectivo, porque vivimos en una democracia, tenemos libertad de expresión, podemos dar nuestra opinión, podemos, no sé, hablar de lo que querramos. Pero hubo un momento histórico en nuestro país, y me atrevería a decir a nivel mundial, donde la violencia era un motor de la historia, ¿no? Vamos a ver cómo se llega a que la violencia sea el motor de la historia en este tomar el cielo por asalto. Pero empezando con el periodo de radicalización, tenemos que marcar algunos antecedentes antes de llegar al 66, que es como el momento en que se empieza a radicalizar el movimiento peronista. Obviamente, lo vimos en el encuentro pasado, el peronismo había sido proscripto luego de la revolución fusiladora en el 55. Si bien era una proscripción con matices, ¿por qué decimos con matices? Porque durante, por ejemplo, los gobiernos de Frondizi hubo cierta libertad de participación sindical, de participación peronista entre los sindicatos, que se había prohibido en el 55. Durante el gobierno de Frondizi también se permitía, no sé, decir la palabra Perón, que por ejemplo la fusiladora la había prohibido, ¿no? Atar la marcha peronista y todas esas prohibiciones que Agus muy bien las explicó en el encuentro pasado, tenía sus matices a lo largo de la historia, pero estaba proscripto el partido peronista. O sea, no había representatividad de ningún partido peronista, Perón estaba exiliado en el exterior, no podía volver al país, porque si volvía al país era enjuiciado como traidor a la patria, los cargos que le había endilgado la revolución fusiladora, y toda expresión peronista, ya sea cánticos, palabras, panfletos, eran penados con prisión y en el peor de los casos podían llegar a ser violentas esas detenciones, ¿no? Otro de los antecedentes de la radicalización, antes de los antecedentes de empezar con el periodo de radicalización, es el incumplimiento del pacto Perón-Frondizi. Frondizi había firmado un pacto con Perón, un pacto secreto, que después sale a la luz cuando Frondizi lo incumple, en donde habían acordado el apoyo de las bases peronistas a la candidatura de Frondizi, y Frondizi se comprometía a darle participación sindical a los peronistas, que eso lo cumple, y se comprometía a legalizar el partido peronista, que eso no lo va a cumplir. Entonces, cuando Frondizi incumple su parte del pacto, Perón hace público el pacto que se había firmado en Puerta de Hierro y lo acusa de traidor, y claramente Frondizi se va a ver muy deslegitimado por las bases peronistas que lo habían apoyado buscando la apertura democrática,
y al mismo tiempo va a quedar muy en evidencia con el aparato militar, las Fuerzas Armadas, que van a decir, así que vos estabas tipo, coqueteando con Perón, no nos dijiste nada, ¿no? Tenemos en cuenta que del 55 al 73, como bien dijo Agus el encuentro pasado, pero lo retomo, estamos hablando de una democracia tutelada, estamos hablando de una democracia coartada, una democracia que no es tal, digamos, ¿no? Porque sumado a todos los golpes de Estado que existieron en este periodo, y los golpes internos dentro del ejército, los pocos interruptos de legalidad democrática, entre comillas lo digo, porque no existía tal, porque había partidos proscriptos, justamente era tutelada por el ejército porque si las elecciones no salían como a ellos les gustaban, las anulaban. El caso de cuando abrieron la participación a un partido peronista en la provincia de Buenos Aires y anularon las elecciones porque había ganado un gobernador de corte justicialista, ¿no? En fin, entonces era una democracia tutelada, no era una democracia real, una democracia ficticia, cuando se abría el juego democrático. En el 64 se había producido un intento frustrado de Perón volviendo al país, que fue detenido, Perón volviendo en un avión al país fue detenido en Brasil. Eso también había generado mucho revuelo entre las bases que habían estado muy entusiasmadas con la vuelta del líder para organizar la resistencia. El gobierno de Ilia era un gobierno sin apoyo, como otro de los antecedentes, apoyo social. Tengamos en cuenta que los votos en blanco sacaron mucho más que los votos a favor de Ilia. Y Ilia fue muy criticado desde todos los ámbitos y desde todos los lados, tanto del peronista como desde los medios de comunicación, la famosa editorial de el nefasto Mariano Grondona, periodista, diciéndole tortuga, y se reproducía ese discurso mismo entre los peronistas, mismo entre los radicales, que era muy ineficiente, que no hacía nada. Bueno, terminaron llevando al golpe de Estado del 28 de junio de 1966 en manos de Onganía. Ahora, este golpe de Estado del 66, donde empezamos con el periodo que vamos a analizar este encuentro, denominado golpe de Estado Revolución Argentina, es un golpe de Estado diferente a los anteriores golpes de Estado. Lamentablemente nuestro país estaba acostumbrado a esa época a que el ejército se intrometiera en asuntos políticos. El golpe del 30 y la vuelta de los partidos conservadores, el golpe del 55, los golpes internos dentro de la misma fusiladora. Entonces, un golpe de Estado, ya como que, lamentablemente, la sociedad está como, bueno, se fue Ilia, nadie resistió el golpe del 66, porque Ilia tampoco era muy apoyado, es más, Ilia se resistió, dijo, bueno, me tengo que ir, me voy, digamos, obviamente en contra de su voluntad, no es que dijo, bueno, gracias por venir, no, obviamente fueron al despacho presidencial, le dijeron, se tiene que ir, él dijo que no, habrá estado 5 o 6 horas discutiendo y después se fue para su casa. Pero el golpe de Estado del 66, dicho esto de que los golpes de Estado se sucedían en nuestra vida política, tiene un carácter especial y particular, y es este segundo punto gordo que puse acá en la filmina, que es, no se presentaba como un gobierno de transición, ¿no? Todos los anteriores golpes de Estado eran gobiernos de transición de orden del sistema político para reencauzar la democracia, ¿no? Por ejemplo, la Libertadora tenía la finalidad de erradicar el peronismo del ámbito político, de la génesis política de Argentina, y una vez erradicado el peronismo, volvemos a la democracia, obviamente sin peronismo. Una locura, ¿no? Pensar que un movimiento de 10 años de bonanza económica, social y cultural y política iba a poder ser erradicado así como sin nada, claramente denotaba una falta de visión de los altos mandos militares. El golpe del 66, a diferencia del 55, no va a ser de transición, sino que va a ser un plan de acción. Es un plan de acción, va a ser un plan de políticas donde se establecía cierto tiempo necesario para cumplirlas. Y los tiempos que se especulaba, que se decía que iban a tardar esta revolución argentina, era una revolución hecha por el ejército, se especulaba entre 25 y 30 años. Entonces, este gobierno que encabeza Onganía, apoyado por el ejército, va a ser un gobierno no de transición, sino un gobierno burocrático autoritario en términos de O'Donnell, donde la burocracia va a gobernar desde una lógica autoritarista, no, obviamente el Estado va a tratar de aglomerar todos los conflictos que había en la sociedad política, en la sociedad civil,
los va a aglomerar bajo el Estado y el Estado va a intentar resolverlos de acá al plazo que le demande, digamos. No era que iba a volver la democracia, no. Si teníamos que estar 50 años con el gobierno militar hasta reencauzar todos los... Estábamos 50 años, digamos. Esta era la característica con la que se presentaba el gobierno del 66 y Onganía en el poder. O sea, se presentaban de entrada con esa lectura política y con esa especulación a largo plazo. Además de tener un plan político, entraron de lleno en la arena política, disolviendo los partidos políticos, interviniendo los sindicatos, o sea, todos los partidos políticos, ya no el peronista, el radical también, el Partido Comunista, todos los partidos políticos fueron disueltos, o sea, fueron prohibidos, los sindicatos fueron todos intervenidos, se estableció como hecho paradigmático la pena de muerte, no se aplicó en este periodo la pena de muerte mediante las vías legales, sí mediante las vías ilegales, porque hubo un montón de asesinatos, como ahora lo vamos a ver, de parte del Estado y sus fuerzas represivas, pero como paradigmático se aplicó la pena de muerte en el aparato judicial. No se llevó a la práctica, pero nada, se establecía la pena de muerte para los delitos de carácter político, para mostrar la violencia con la que llegó este golpe de Estado en Argentina y en qué momento llega, ¿no? Noche de los bastones largos, persecución, encarcelamiento de dirigentes, la libertad de expresión empieza a ser coartada, se empiezan a ver y a censurar películas, libros, yo qué sé, 100 años de soledad no se podía leer, hay un montón de películas que no se podían ver, yo qué sé, la Playboy, la revista Playboy estaba censurada, no se podía comprar, un montón de políticas culturales que buscaban restringir la libertad de expresión de la sociedad civil, ¿no? Y es como una característica muy fuerte de este golpe de Estado, que no solo ataca a la rama peronista de la cultura, sino que ataca a la sociedad en su conjunto, ¿no? A la sociedad como, ya no es el peronismo el germen revolucionario, ya no es el peronismo el enemigo al que hay que combatir, sino que es la sociedad del 66 la que hay que combatir, ¿no? Y esto viene en conexión mucho con el contexto internacional que ahora vamos a ver más en detalle. ¿Se está escuchando bien hasta ahora? Porque no sé si va bien. Espero que sí. Que alguien me confirme. Perfecto. Laura, gracias. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta con respecto al periodo del 66 va a ser la participación de la burocracia sindical, ¿no? El concepto de burocracia sindical es un concepto que hoy escuchamos repetir a mansalva, y se señala con el dedo a un montón de sindicalistas hoy en día como burócratas, pero es un concepto que empiezan a hacer en esta época para referirse a aquellos líderes sindicales que van a buscar negociar con el Estado ciertos beneficios e intereses particulares, y cuando digo particulares no es de la persona propia, sino de su propio sindicato. O sea, más allá de buscar una reivindicación para el conglomerado total de los trabajadores, solamente se buscaba ciertos beneficios para los trabajadores sindicalizados bajo su gobernanza, ¿no? Y además se va a empezar a llamar burócratas sindicales aquellos que directa o indirectamente querían un peronismo sin Perón. Es lo que estamos viendo en el encuentro pasado que decía Agustín, en el caso de las 62 organizaciones que va a inaugurar Bandor, que después Perón va a pedirle a Alonso que inaugure las 62 organizaciones de pie junto a Perón, como para hacerlo un contrapeso a las 62 de Bandor, y también estas dos organizaciones sindicales van a estar dando apoyo al gobierno de Onganía, porque buscaban negociar con este nuevo gobierno dictatorial, ¿no? Hay autores que dicen que este encuentro, o nuevo encuentro entre el sindicalismo y Onganía, o las Fuerzas Armadas, responde a este miedo que se tenía dentro del sindicalismo de la injerencia del comunismo, por ejemplo, ¿no? En las bases sindicales. Entonces se buscaban hacer ciertos acuerdos y negocios que beneficiaran a un sector particular del sindicalismo y el resto que se las arregle, ¿no? Acá les dejo un extracto de las cartas de una carta que sacó las 62 organizaciones de pie junto a Perón cuando asumió Onganía, un extracto que dice: habiendo escuchado las palabras de las Fuerzas Armadas de la Patria, hacemos votos para que no se equivoquen el camino y se frustren las esperanzas. Estamos dispuestos sin reservas y dispuestos a trabajar por el renacer argentino, ¿no? Dan apoyo abierto, se presentan las 62 organizaciones, tanto la de Bandor como Alonso, en la asunción del gobierno de Onganía, tratando de llegar a un acuerdo, ¿no? Para beneficiarse a ellos,
y tratar de directa o indirectamente empezar a construir un peronismo sin Perón, ¿no? Esto es como una primera búsqueda. Obviamente es una estrategia política, digamos, ¿no? Acá no vamos a... yo tengo mi apreciación personal, esto lo voy a decir siempre, con respecto al accionar de los diferentes actores que participan en este periodo. La realidad es que cada uno tiene su apreciación personal. Esto claramente es una actitud política que busca reemplazar a la cabecilla de un movimiento por el movimiento a partir de otros referentes, ¿no? Y que sea plástico ese movimiento y que no dependa solo de una persona. Que ya lo debatimos en el encuentro pasado, estuvo bueno el debate, pero bueno, se puede volver a debatir ahora. Por otro lado está la militancia de base, ¿no? La militancia de base, esa militancia territorial, esa militancia juvenil, si podríamos llamarla, ¿no? Que no estaba sindicalizado porque no trabajaba dentro de la fábrica, porque eran estudiantes universitarios, porque no estaban representadas por el movimiento trabajador. Perón va a decir, en una de las cartas que le envía a la juventud, esa juventud que entre el 45 y el 55 no supo entendernos los beneficios que generamos a los trabajadores y que ahora ven cómo verdaderamente esos 10 años de gloria fueron los mejores años que ellos vivieron, ¿no? Como que la juventud no había entendido muy bien el peronismo y ahora lo empezaba a entender según la lógica de Perón, ¿no? Pero sí va a haber una explosión de una militancia juvenil que va a estar muy relacionada con la iglesia. ¿Por qué decimos que, y tiene una razón, ¿no? Esta relación entre la iglesia y la militancia juvenil? Porque el partido peronista y toda expresión de tipo peronista estaba prohibida. Entonces, si uno quería ir a militar a un barrio, o quería, yo qué sé, armar un centro de estudios peronistas, o quería tener un encuentro como este que estamos teniendo ahora, tenían que hacerlo o de forma clandestina o bajo el paraguas de alguna institución que estuviera legalizada, en este caso la iglesia. La iglesia, que tenía un consenso histórico muy importante en nuestro país, o sea, y en todo el mundo, la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica particularmente, que tiene un consenso y una llegada muy amplia en nuestro país, y que tiene hasta el día de hoy, va a ser como el paraguas institucional donde muchos militantes de base, a veces buscando protección y otras veces casi como por casualidad, van a encontrar el lugar donde se van a refugiar para llevar adelante todo tipo de encuentros, ayuda, militancia territorial, ¿no? Muchos católicos, cristianos, muchos de estos pibes van a ser y después van a conformar las organizaciones guerrilleras, van a provenir del orden religioso, ¿no? Del catolicismo. Ahora vamos a ver más en detalle de dónde provenía cada uno, pero o de dónde venía cada organización, pero sí entender a la importancia del catolicismo, que al mismo tiempo se estaba reinventando, o sea, los sacerdotes y curas, ellos mismos estaban reinventándose a partir del Concilio II del Vaticano, que había sucedido en 1959 por el Papa Pío II, no sé si mal no me acuerdo, el Papa Pío II, que en ese concilio, que fue un concilio histórico que había congregado a todos los cardenales del mundo, y que duró 4 días, se había sacado conclusiones como, por ejemplo, no sé, que se reinvente la religión para poder llegar al pueblo, era una de las resoluciones a las que había llegado ese concilio, ¿no? La necesidad de que la religión vuelva hacia el pueblo, que el pueblo se haga con la religión, que estaba muy enquistada en los órdenes superiores, que no bajaba hacia el territorio, que había un pueblo muy creyente pero que no se sentía representado. Todo eso se decía en el Concilio II del Vaticano, y va a haber una relectura, cada país va a tener su propia relectura. En nuestro país, en el caso del surgimiento del movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo, en el 67, ¿no? Muy conocido, la opción por los pobres, que va a tomar la iglesia a partir del 66, a partir del 67, con referentes, que ahora vamos a ver un par de referentes, pero referentes muy importantes. A nivel nacional, yo que sé, podemos pensar en el caso de Camilo Torres en Colombia, ¿no? Un sacerdote por opción por los pobres que va a ser asesinado por el Estado, va a ser uno de los focos y guías ideológicos y mártires que estos sacerdotes y estos curas de la opción por los pobres van a tomar en su organización, ¿no? Obviamente esta opción por los pobres va a ser una condición o va a ser una respuesta a las condiciones económicas del 55 en adelante, que van a generar muchas crisis. Capaz en estas Filipinas o en esta exposición que voy a hacer yo, no hago mucha referencia a la pata económica de este periodo, porque, nada, fue constante crisis, vaivenes, inflaciones, despidos, había épocas donde la economía se estabilizaba, ¿no? No había como lo que sí no había durante todo este periodo, del 55 hasta el 73, fue una planificación económica
como si hubo durante el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal. Entonces, cada gobierno que asumía ponía, no sé, su propio planteo económico, su propio cronograma económico, su propio plan económico diferente uno del otro, entonces no había un acuerdo común entre cómo llevar adelante la economía argentina. Entonces, lo que sí podemos concluir es que las condiciones económicas del 55 en adelante van a ser mucho peores que durante el gobierno peronista, van a surgir muchos asentamientos, muchas miserias, y va a ser en esos espacios donde la militancia joven, de clase media, ¿no? Se va a encontrar, gracias al catolicismo, con ciertas ideas de izquierda y ciertas ideas peronistas, sobre todo peronistas, de estos trabajadores que pasaban a vivir en estas villas, estos asentamientos, y que tenían en su casa o en su cocina o en su comedor un cuadro de Perón y Evita, y los pibes entraban y de repente el cuadro que sus padres estaban quemando en un asado en el 55 y cantaban victoriosos el himno de la fusiladora, de repente veían que esos mismos cuadros que sus padres estaban quemando, de repente estaban colgados en un cuarto en una villa. Entonces decían, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Este encuentro entre cierta militancia de clase media, católica, ¿no? Esto es la lectura de la solidaridad de la iglesia, que sigue siendo hasta hoy en día, con un pueblo que no estaba organizado porque no tenía organizaciones de base, estos asentamientos, y que hasta el día de hoy todavía tiene muy pocas. Conocemos casos como el de La Poderosa o el caso de Grabois, que son las primeras organizaciones de movimientos villeros, hasta ahora, recién ahora empiezan a existir, pero esos conglomerados, esos asentamientos van a ser los lugares donde los pibes van a empezar a mamar, por decirlo así, informalmente, el peronismo que no les había llegado desde su filiación familiar, ¿no? Es más, venían de familias muy, muy fuerte gorilas, muy antiperonistas, muy gorilas, ¿no? Muy Opus Dei, podríamos decirlo, ¿no? En fin, me tomo un mate. Mientras me tomo un mate, pueden ir leyendo este extracto de la carta que escribió Miguel Ramondetti, fue uno de los fundadores del MST, Movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo, que fue la carta que inauguró este movimiento con la adhesión de más de 400 curas argentinos, y que dice algo así: se habla cada día con más insistencia de la violencia en el continente latinoamericano. Muchos comienzan a preocuparse, algunos sienten temor. Nosotros queremos situarnos ante Olla como pastores del pueblo de Dios y ministros del Evangelio del Amor que procuran interpretar los signos de los tiempos. Desde esta perspectiva nos sentimos en la obligación de afirmar ante nuestros obispos y eventualmente ante el mundo el resultado fundamental de nuestra reflexión pastoral. América Latina desde hace varios siglos es un continente de violencia. Sí, ellos dicen es un continente de violencia, pero se trata de la violencia que una minoría de privilegiados, desde la época de la colonia, practica contra la mayoría inmensa del pueblo explotado. Es la violencia del hambre, del desamparo y del subdesarrollo, la violencia de la persecución, de la opresión y de la ignorancia, la violencia de la prostitución organizada, de la esclavitud ilegal, pero efectiva, de la discriminación social, intelectual o económica. Estos curas que hablan que sí, América Latina es un territorio de violencia, como se decía, después de la Revolución Cubana, después de todos los movimientos guerrilleros que van a surgir en América Latina, es un territorio de violencia. Pero la violencia no está en el accionar de esas guerrillas, sino la violencia está en el hambre, en el desamparo, en el desarrollo, ¿no? Esto es como la óptica que van a tener estos curas del tercer mundo, que van a llevar a los pies en misiones, en encuentros territoriales, a mostrarle esa violencia con sus ojos, ¿no? Y que no solamente la vean desde, o que la aprendan desde la óptica de su familia o los medios de comunicación. Nace una publicación que se llama Cristianismo y Revolución, excelente. Paréntesis, abro paréntesis, todos y todas acá tienen que entrar después de este encuentro, ahora no, a una página que se llama ruinasdigitales.com, donde ahí está un archivero de todas las publicaciones de los 60 y de los 70, peronistas y no peronistas también, pero es excelente porque escanearon todas las revistas de esa época y se pueden leer cosas, nada, maravillosas, ¿no? Maravillosas y que nos permite estudiar en detalle qué es lo que se estaba discutiendo y pensando, ¿no? En este tiempo. Cristianismo y Revolución fue una publicación de El Correo que va a inaugurar como el debate entre justamente el cristianismo y la revolución socialista, ¿no? Es lo que va a plantear, con bastante acercamiento con el peronismo. Acá vemos algunas imágenes, algunos rostros. Cuando estaba haciendo la exposición,
sentí la necesidad, y creo que también lo tenemos que compartir, que muchos de estos rostros que nosotros vamos a ver en estas filminas son rostros que nosotros solemos ver en los 24 de marzo, cuando nos reunimos en Plaza de Mayo a recordar a los 30.000 y las 30.000. Y muchas veces no sabemos los nombres, o no sabemos las biografías, o no sabemos las subjetividades. Bueno, un poco con estas filminas tratamos de sacarle o ponerle a ese rostro una biografía, ¿no? Porque esta gente que aparece en esa pancarta enorme que camina desde la pirámide hasta la 9 de julio y que pasa por toda Avenida de Mayo, cada rostro es una vida, una persona, una biografía. Y un poco vamos a tratar de ver de dónde provenían, ¿no? Y por qué terminaron, o por qué acabaron con su vida. Carlos Mujica, hace poco se conmemoró el aniversario de su muerte, fue un sacerdote y profesor asesinado por la AAA, fue claramente, o es el exponente más recordado de los curas del tercer mundo, de la Opción por los Pobres. Gerardo Ferrari fue un sacerdote tercermundista, también asesinado por la policía en 1970. La característica de la familia Ferrari es tremenda la historia de la familia Ferrari, porque toda su familia sufrió la persecución del Estado, tanto por la dictadura de Onganía como por la AAA y por la dictadura posterior de la última, la de Videla. ¿No? El otro día, ayer, cuando estaba haciendo las Filipinas, estaba leyendo el relato de Ana Ferrari, desgarrador, es fundamental para los juicios de lesa humanidad, pero nada, que toda la familia Ferrari sufrió la persecución política. Gerardo fue un sacerdote claramente luchador, combativo, tercermundista, que en un enfrentamiento con la policía terminó muerto en el 70. Y Juan García Elorrio, que es fue un seminarista católico, que fundó y dirigió, como ya dije, la revista Cristianismo y Revolución, fue perseguido, fue preso en el 69, y murió en el 1970 en un accidente de tránsito muy fortuito, en donde, bueno, nada, perdió la vida, pero fue perseguido duramente por la dictadura de Onganía. Como lo que estaba diciendo, muchos jóvenes que no siempre provenían de familia peronista encontraron en la militancia territorial, confluyeron con la mirada de los curas de tercer mundo un lugar para canalizar esas preocupaciones sobre la realidad y sus ganas de intervenir sobre ella, ¿no? El lugar donde muchos pibes empezaron a militar fueron las misiones religiosas, al interior del país, a veces iban a misiones, a veces iban al Chaco, ¿no? Esto que se sigue haciendo hasta el día de hoy, obviamente desde una mirada mucho más elitista, ¿no? Que la que sucedía por las misiones de los curas del tercer mundo, curas y sacerdotes del tercer mundo. Y ahí encuentran en esas misiones la realidad diferente a la suya que los lleva a replantearse su participación política, ¿no? Es muy gracioso los relatos que hace Daleo, Graciela, el libro de Anguita y Caparrós de la Voluntad, cómo se juntaban después de las misiones a leer, no sé, un texto de Marx, un texto de Che Guevara, un texto de Perón, iban y debatían, pero se juntaban con un secretismo, ¿viste? Como que estaba prohibido todo este pensar, o sea, si bien indirectamente los curas del tercer mundo, que a veces directamente profesaban esta prédica socialista, como que todavía seguía como un prohibido, no sé si tanto dentro del contexto, obviamente del contexto histórico sí, porque los militares prohibían todo tipo de organización política revolucionaria, y todo tipo de organización política en sí, como habíamos dicho, prohibieron los partidos políticos, pero también entre su propia familia, ¿no? Se juntaban cuando la familia no estaba en casa y leían, y bueno, nada, ahí se empezaron a conocer y empezaron a replantearse un montón de sentidos comunes que ellos reproducían, ¿no? Algunos de estos pibes y pibas que empezaron a militar desde el catolicismo y que luego se refundaron o fundaron, digamos, organizaciones de corte más guerrillera, son el caso de Fernando Abal Medina, fue un dirigente juvenil, fundador y líder de Montoneros, que fue muerto en un enfrentamiento policial en el 1970. Gustavo Ramos, que fue un dirigente juvenil fundador de la organización Montoneros también, que muere el mismo día que Fernando, cuando le estalla una bomba en la mano, ¿no? Esto de que era, bueno, las caras lo demuestran, ¿no? De pibes que no tenían formación militar, ¿no? Y Gustavo, nada, activó una granada y no supo manipularla y se murió con la propia granada que quería tirar. Entonces, al nivel en que se llegaba
esta escalada de violencia, vamos a ver ahora el contexto, que es muy importante para entender el porqué de reaccionar estos pibes, que frente a todo lo que venimos viendo hasta ahora, van a optar por la política por la acción, ¿no? Política por la acción violenta, no la acción militar, sino la acción violenta, ¿no? Norma Arrostito también va a ser una dirigente política juvenil, integrante del comando Camilo Torres, que luego confluiría ese comando en Montoneros, ¿no? Fue detenida en el 77, llevada a la ESMA, fue torturada durante un año, dejada. Los relatos de los sobrevivientes son espeluznantes sobre lo que cuentan de Norma, y hoy su cuerpo continúa desaparecido, pero se especula que es de los cuerpos no identificados que desenterraron de la ESMA. Estos tres casos, estos tres chicos y chicas, son casos de militantes que empezaron su acción política desde el catolicismo, ¿no? O sea, que no venían de una familia peronista. Norma sí, Norma no era peronista, pero si bien su padre era comunista, pero tampoco le había influido mucho esa lectura del mundo, pero se fueron acercando al peronismo a través de estas misiones eclesiásticas y a partir de esta relectura que la Iglesia va a hacer sobre el contexto en el que les tocaba vivir y actuar, ¿no? Otro ejemplo de militancia de base es el de Enbar, Cacho, el Kadri, de padres azerbaiyanos, creo que era. Fue uno de los tantos precursores de los primeros movimientos de la juventud peronista del 57. Fue él, el Cacho, de formación militar, había entrado en el liceo militar y había terminado su formación militar en el 55. Él va a decir que el ejército nunca le perdonó que los negritos entraran a las filas militares, eso siempre lo va a repetir. El ejército nunca le perdonó a Perón que ampliara la posibilidad de que los negritos, como él llamaba, el morocho, entrara dentro de las filas militares, y eran muy discriminados dentro de esa fila. El 57 empieza a organizar los primeros movimientos de esto de lo que Agustín decía, las comisiones, ¿no? ¿Qué hacían estos primeros movimientos en el 57? Es muy gracioso, porque cuando uno, bueno, también están en el libro de La voluntad de Anguita y Caparrós, los relatos de Cacho, ¿qué hacían? Iban a la calle Florida y Corrientes y gritaban "Viva Perón", y salían corriendo porque la policía los empezaba a perseguir, o iban a Microcentro y tiraban panfletos, o se juntaban en una esquina y se citaban con los de derecha, con los Tacuara, de donde provenía Fernando y de donde provenía Ramos, se citaban con los Tacuara en una esquina y se cagaban a piñas, ¿no? O a fracasos. Es muy gracioso, o sea, gracioso desde esta óptica, pero las formas en que tenían los compañeros de resistir en esa época, cuando no había una organización muy acabada, eran mediante esos pequeños microactos de rebeldía: pintar una pared, pegar un panfleto, que obviamente eran penados con prisión, ¿no? El Cacho va a caer en prisión por estar pintando panfletos, por, armar bombas, y eran cosas muy básicas que no están prohibidas, ¿no? Encontrarse con la policía para militar vía Perón y enfrentarse con la policía, los pies se plantaban, cosas que hoy serían irrisorias pensarla de que no se podrían hacer, ¿no? En el 62 es detenido por portación de explosivo, en el 63 es beneficiado por la amnistía de Ilia, y allí es cuando piensa su radicalización política. En el 65 va a fundar las Fuerzas Armadas Peronistas. A partir de su formación militar, él va a instalar en Tacorralo un campamento de formación militar peronista, en Tacorralo, que queda en Tucumán, en el monte tucumano. Obviamente, muy precario, no tenían armas, creo que tenían 2 fusiles, 3 fusiles, un par de pistolas que habían robado en algún, no sé, se dedicaban a esto de los comandos. ¿Qué hacían los comandos? Si robaban un arma, entraban en un destacamento policial de noche y el comisario estaba dormido, pum, se robaban el arma, se iban. O no sé, o llamaban a la policía que había un robo en una esquina, lo citaban a la policía, llegaba la policía, los abordaban, le robaban los armas y se iban. Eran como cosas muy de hormiga, trabajo de hormiga, y con ese poco armamento que logró juntar y con parte de una importante militancia, se fueron a Tucumán a formarse. En el 68 fueron descubiertos por el ejército, y ahí es cuando Cacho cae preso hasta el 73, donde es liberado por Cámpora. En el 75, luego de la muerte de su compañero Julio Troxler,
en manos de la AAA, Cacho se exilia en el exterior y va a volver en el 84, una vez finalizada la dictadura, y en el 98 va a fallecer de un infarto. Se va a hacer cineasta, están muy buenos los documentales de Cacho, si quieren los pueden ver por internet. Nada, están buenos. Y la historia de Cacho es graciosa, sobre todo graciosa, ¿no? Graciosa cómo va a pasar desde su rol de militar o de formación militar a conformar las Fuerzas Armadas peronistas. Julio Troxler, policía bonaerense y militante peronista, él va a ser policía de la provincia de Buenos Aires, en el 55 se va a levantar, entre tantos de los policías que se levantaron contra la fusiladora, va a sobrevivir a los fusilamientos de José León Suárez y va a ser asesinado por la AAA en el 74. Como dato de color, ayer buscaba, el asesinato de Julio por la AAA, en manos de la AAA, y se produce en la esquina del colegio donde yo doy clase en un colegio en Barracas, y se produce en el mismo lugar donde yo siempre dejo el auto estacionado. Me chocó, yo sabía que Julio había muerto en Barracas, no sabía que en el mismo lugar donde yo daba clases, ¿no? Bueno, acá en Capital tenemos el proyecto, y creo que en todo el país, el proyecto Baldosas por la Memoria, ¿no? A veces vamos caminando por la calle y encontramos una baldosa que recuerda a un militante desaparecido, asesinado por la represión estatal, y bueno, nada, detenerse, mirar el nombre, y cuando llegamos en casa a googlearlo, siempre es un buen ejercicio para refrescar la memoria, y de vuelta, para ponerle a esas caras y a esos presentes que gritamos el 24 de marzo, un rostro y una biografía, ¿no? No son solamente jóvenes idealistas, sino que son jóvenes padres, trabajadores, madres, etc. Como nada, para comentar. Esta es una carta del bar que está presente, en el libro En Bar y Cal, Historias del Peronismo Revolucionario, que es muy, representa un poco la lectura que tenían los pibes que empezaron a militar durante la proscripción del peronismo, ¿no? Dice así, ¿se va escuchando? ¿Aló? Sí, se va escuchando, me dicen. Gracias, Lau, por contestar ahí rápidamente. Pertenezco a la generación de los únicos privilegiados, la de quienes leíamos Mundo Infantil antes que Villique, para descubrir después, gracias a quienes aprendieron con los Vigil, que esos eran adoctrinamientos y lo de ellos qué. Con la diferencia de que así nos formábamos con una mentalidad nacional, flor de ceibo, mientras que la de ellos era un adoctrinamiento hacia doctrinas de progreso y liberalismo que le abrían las puertas al imperialismo. Cuando en el 55 dejamos atrás la niñez privilegiada, esto de los únicos privilegiados son los niños, del peronismo, esas lecturas fueron responsables de que nuestra adolescencia tuviera olor a clorato de potasio y azufre, con lo que se hacían las bombas caseras, mientras que la de los adoctrinados por Villique podían disfrutar de los chicles de goma de azúcar o los beneficios del nylon importado de Estados Unidos. Crecimos de golpe en medio de bombazos y persecuciones, los padres de nuestros compañeros eran las víctimas de la libertad recuperada. Varela Russo moría el 16 de junio en Plaza de Mayo, y Coborno fusilado un año después. Ahora voy a contar algo con respecto a eso. Ahí nos sirvió la sangre rebelde que Evita nos inculcara, empezamos la lucha por el retorno de nuestro padrecito, con lo que teníamos y podíamos. ¿Acaso no se había usado piedras y así para contra las invasiones inglesas? ¿Por qué no podríamos darle la pata ancha a estos nuevos invasores disfrazados de libertadores? Espontaneísmo, voluntarismo, desconocimiento de las condiciones objetivas y subjetivas, amén de las climáticas y estratosféricas, de todo, puede ser acusado de estos tosudos hijos de Perón que se jugaron por su retorno, que dieron su vida por él y soñaron con una patria liberada, de todo menos de hijos de puta. Nada, es un poco este último párrafo que termina hermoso, de pueden haber sido acusados de todo, de tosudos, de boludos, de que no pudieron entender el contexto histórico en el que estaban viviendo, de que no vieron la correlación de fuerzas, que es algo que la izquierda le critica mucho al peronismo revolucionario, etcétera, etcétera. Pueden ser acusados de todo menos de hijo de puta, ¿no? Esto es claro, digamos, ¿no? Hijo de puta nunca, perdón con la palabra hijo de puta, hoy lo podríamos decir hijo de yuta, quedaría más apropiado para el contexto en el que vivimos. Pueden haber sido acusados de todo menos hijos de yuta, porque se la jugaron por esa patria con la que soñaban, esa patria con la que San Martín soñó, como dice las estrofas de la marcha peronista. Con respecto a Alcadri, hay una anécdota muy buena,
que cuando un compañero del liceo militar estaba internado porque había sido herido, no me acuerdo bien qué, él había pedido ir a verlo al hospital con sus compañeros y claramente el liceo no era pupilo, digamos, tenías que quedar a vivir en las barracas. Y no los dejaban salir. Entonces hicieron un paro. Los pibes hicieron un paro, no fueron a estudiar en las clases de estudio, no se presentaron los exámenes, y fue el primer paro, bueno, nada, él lo cuenta en su relato como la primera patriada en el 55, estamos hablando antes del golpe, la primera patriada contra las fuerzas militares que nada, se sublevan esos pibes contra las cúpulas, contra sus docentes milicos, para ir a poder visitar a su compañero, ¿no? Y nada, relata cuando se toman el colectivo todos juntos, y el chofer los deja pasar, y van colgados de la puerta, nada, como anecdótico, ¿no? Como nos mostraba un poco esta tosudez, este clima político también que se veía, ¿no? Y acá entramos a otro factor fundamental, que para mí es muy importante para entender el porqué de la radicalización del movimiento peronista y la radicalización de la sociedad en general, y es el contexto internacional. Si nos tuviéramos que detener punto por punto, nada, no terminaríamos más, lo vamos a mencionar, después lo pueden buscar, este PowerPoint está subido en las redes sociales, pero en el contexto podemos mencionar como hecho fundamental la Revolución Cubana en el 59, el Mayo francés en el 69, la retirada de Estados Unidos de Vietnam, o sea, Estados Unidos, el imperialismo pierde una guerra en Vietnam. La primera guerra que pierde el imperialismo se retira en el 68, o comienza la retirada, el surgimiento del hipismo en la década de los 70, la aparición de la marihuana como liberación mental, ¿no? El asesinato de Martin Luther King y el estallido social en Estados Unidos, ¿no? Algo que pasó hace un par de semanas, también con el asesinato de Floyd en Estados Unidos y el estallido social de las negritudes a nivel internacional, podríamos decir. También había sucedido en el 68. La llegada del anticonceptivo, ¿no? La liberación femenina, hay una primera oleada, creo que según las autoras feministas, esta es la segunda oleada feminista del 66, la del 60 que va acompañado con el hipismo, que va acompañado con Mayo francés, que va acompañado con la primavera de Praga, ¿no? Y el anticonceptivo como la marca de la liberalización femenina, ¿no? Aparece el anticonceptivo como una píldora revolucionaria, y la autonomía del cuerpo de la mujer, que ellas deciden, ¿no? Bueno, Racing campeón del mundo lo puse porque un hecho nada, muy relevante para nuestra historia. El primer campeón, yo soy hincha de Racing, no, vale, queda obvio, ¿no? Pero además de eso fue la segunda gran silbatina que se llevó Onganía durante su gobierno. Onganía fue el partido que jugamos con Celtic en cancha de Racing, y los relatos dicen que se llevó una silbatina y la hinchada de Racing cantó la marcha peronista y Onganía con cara de piedra, mirando ahí, tipo, le apuntaba a las cámaras mientras cantaba la marcha peronista y él, viste, nada, no decía nada, pero bueno, nada, salió campeón del mundo Racing y se llevó una marcha peronista en el recuerdo el dictador de esa época. La primavera de Praga, bueno, Checoslovaquia, el surgimiento de la guerrilla en Bolivia en manos del Che, bueno, el contexto de la Guerra Fría que estamos viendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Hay un montón de hechos, o sea, el otro día había un meme que decía cuando los pibes tengan que estudiar, cuando los pibes en el 2040 tengan que estudiar la historia del 2020 con todo lo que sucedió en este año y lo que está sucediendo en este año, tipo se van a volver locos. Si uno tiene que estudiar la década del 60, nada, pasa todo en el mundo. Aparte, tengamos en cuenta que la globalización estaba en su auge, entonces las noticias volaban de una punta a la otra, lo que sucedía en Praga se repercutía en París, lo que sucedía en París tenía repercusión en Bolivia, lo que sucedía en Bolivia tenía repercusión. Entonces, también la conectividad empezaba a interrelacionar todos estos hechos y a generar un clima de época, que era un clima que yo voy a citar también, no lo puse en el PowerPoint, pero porque no me entero, pero dice así, el clima planteaba esto: la acción era la fuente de todo saber y justicia, sus valores principales era el arrojo, el heroísmo, que basaba sobre todo en ejemplos de los caudillos del siglo pasado y también en los obreros que hicieron el 17 de octubre, o en los que pedían armas para luchar contra los militares en el 55. Si la violencia reaccionaria había despojado al pueblo de su derecho a ejercer la soberanía popular,
los jóvenes peronistas ejercían la violencia revolucionaria para restaurar esa soberanía popular, que asociaban sin ninguna duda con el retorno de Perón. Eso era lo que entendemos la teoría de la acción, ¿no? Esto es una teoría de la acción, ¿no? Esto de, si la violencia había sacado todos los beneficios que nosotros teníamos, el camino a la violencia. Es un contexto de época, también mundialmente, el que se vivía esta lectura, ¿no? Y acá cito un par de cartas del padre, ¿no? Este padre que citaba el Cadri, que el Cadri en esa carta dice, que me perdone Freud, pero mi padre político siempre fue Perón, y nada, como también el surgimiento del psicoanálisis en la década del 60, etcétera. Bueno, y el padre también mandaba cartas, no es que el padre no jugaba ninguna, no era que todo sucedía con el padre desde el exilio también se la jugaba, ¿no? Y también decía, ¿no? Por el camino del justicialismo se ha de realizar en nuestro país el fatalismo evolutivo, es evidente que ha terminado en el mundo el reinado del imperio burgués y que comienza el gobierno de los pueblos, con ello el demoliberalismo y su consecuencia el imperialismo han cerrado su ciclo. Ante la tragedia que vive el país, ha llegado el momento en que la vanguardia de la patria, representada por su juventud, se una y organice para alcanzar el más alto grado de preparación compatible con su misión y la grave responsabilidad que le incumbe, la liberación del pueblo argentino. Nada, palabras como burguesía, que son palabras muy marxistas, ¿no? Si bien Perón ya las usaba, porque era una lectura de época también, nada, la liberación, ha acabado el reinado del imperio burgués, ha acabado el imperialismo, la falsa democracia liberal, la demoliberalismo. Es una carta que envía el 5 de junio del 63. En la carta de abajo, la del 24 de octubre, es en conmemoración del asesinato y muerte de Che Guevara en la selva boliviana, y dice, el peronismo, consecuente con su tradición y con su lucha como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, el comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino muerto en acción empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en Latinoamérica. Nada, Perón, nada, en esa carta, también, todas estas cartas están publicadas en internet, las subimos al Drive, las pueden leer. Nada, muestra una discursividad en apoyo de esta radicalización del movimiento. Yo tengo una fe absoluta en nuestros muchachos que han aprendido a morir por sus ideales, y cuando una juventud ha aprendido y alcanzado esto, ya sabe todo lo que una juventud esclarecida debe saber. Tenemos mucho que hacer como para que no aprovechemos el tiempo, tenemos demasiadas oportunidades como para desaprovecharlas, tenemos un destino que cumplir como para que nos desentendamos egoístas del deber de la hora. La guerra revolucionaria en que está empeñado impone una conducta, luchar con decisión y perseverancia. Nuestro grupo activista que la realiza está dando todos los días el testimonio fehaciente de sus grandes valores. También, una carta que se publica en Cristianismo y Revolución en el 71, muestra, nada, esta lectura de época, que, nada, yo no cito acá las cartas, porque no eran cartas, pero los encuentros con los sindicalistas, pero al mismo tiempo que Perón, y esto hay que aclararlo, al mismo tiempo que Perón mandaba estas cartas a los jóvenes, a la juventud, a los revolucionarios, también tenía encuentros con Bandor, por ejemplo, ¿no? En Puerta de Hierro, y con sindicalistas más burocráticos. En una lectura política podemos decir que Perón era un político excelente, y que aprendía a poder balancear a todos sus seguidores y tratar de dejarlos todos contentos. Después vamos a ver, digamos, qué sucede en la historia, pero la radicalización del movimiento peronista tiene su justificación en el líder. Y es más, hasta más justificado en el líder que los que planteaban la opción del peronismo sin Perón. Esto desde ya. Perón, cuando llama a Bandor, lo llama cagándolo a pedos. Digamos, vos qué estás haciendo, que estás haciendo un sindicalismo sin mí. O sea, no es que lo llama para decirle, bueno, después le dice, bueno, dale, te apoyo. El punto de inflexión que marcamos del pasaje de la radicalización a la toma de acción en armas va a ser el Cordobazo, que Agus muy bien lo describió el encuentro pasado, así que vamos a hacerlo rápidamente. El Cordobazo va a ser una insurrección popular entre los días 29 y 30 de mayo, liderado por los principales sindicatos combativos y los estudiantes universitarios, que reclamaban por mejores condiciones laborales. Se había instalado un régimen laboral que aumentaba el 10% el horario de trabajo a nivel nacional, entonces, mediante el sábado de inglés, y contra la violencia policial en todo el país, ¿no? El asesinato de Juan José Cabral en una protesta de Corrientes, que comenzó con el corrientazo, y después, como fue un desencadenante del Cordobazo. Unas semanas antes del Cordobazo sucedió este asesinato de Cabral en manos de la policía. Y fue organizado por
tres ramas sindicales, o tres sindicatos muy importantes, de Córdoba, obviamente, Luz y Fuerza, ESMATA y UTA, Agustín Tosco como representante secretario general de Luz y Fuerza, Elpidio Torres como secretario general de ESMATA y Atilio López como general secretario de la UTA, todos de Córdoba, ¿no? El primero, Agustín Tosco, claramente marxista, por su lógica, por sus escritos, por su habla, por su forma de organizar el sindicato. Elpidio Torres y Atilio López, claramente peronistas, muy peronistas, pero que se unen bajo un paro general que va a generar justamente el Cordobazo, donde la ciudad queda sitiada y en manos obreras durante más de 24 horas, ¿no? El ejército no va a intervenir recién el 30 de mayo, al otro día, la policía se va a ver rebalsada. También los relatos del Cordobazo son joyas en bruto, ¿no? Cómo empezaban juntándose en el hospital de clínicas y de repente iban caminando y se venía un cordón policial, sacamos la gomera, le tiramos piedra y vamos para adelante, ¿no? Obviamente romantizamos un momento de la historia de mierda, ¿no? Porque, nada, no entendíamos que llegara a esta situación en donde el pueblo, los universitarios, los trabajadores tengan que reclamar por mejoras salariales, mejoras laborales y contra la violencia política. Pero sucedió, y los relatos escritos, la historia escrita, son de hermosa lectura para mí en lo personal, ¿no? Esperemos que no suceda más porque no sea necesario, ¿no? Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar siempre. Es curioso lo tardío que llega el ejército a Córdoba, el ejército en manos de Lanuse, curioso, entre comillas, ¿no? O sea, el ejército actúa recién al otro día. Entonces, eso empieza a mostrar una debilidad del gobierno de Onganía, tanto del exterior, o sea, de la sociedad civil que empieza a manifestarse, Cordobazo, Rosariazo, Viborazo, después Cordobazo viene entonces estos asos, y también internamente, ¿no? Lanuse, que era el jefe del ejército, nada, tranquilo, vamos despacito, acá, por el de la nafta, tener planchado los uniformes, nada, se tomó su tiempo para llegar a Córdoba al ejército, ¿no? Entonces demuestra un par de rispideces dentro del propio ejército que claramente van a quedar marcadas en el golpe en la asociación de Onganía, la renuncia de Onganía, cuando asume Livingston, y luego Lanuse y su gran acuerdo nacional. Nada, se golpean entre ellos mismos, ¿viste? Terrible. No sabían qué hacer y lo único que le salía bien era el palo, de carta a palo. Bueno, acá hay una frase de Pío Torres bastante graciosa. Estoy seguro de que cuando Tosco me llamó hizo así, y en la entrevista se la seña como que se tapa la mano mientras la nariz mientras sostiene el tubo del teléfono, pero tuvimos la grandeza de coincidir en la lucha por encima de las diferencias. Hay una frase que la conocemos: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y nada, Tosco llamó al Pío Torres y le dijo: mira, estamos en lo mismo, muchachos, somos marxistas, somos peronistas, pero acá el enemigo es el imperialismo, acá el enemigo es la revolución argentina, acá el enemigo es el ejército, vamos para el frente, y fueron para el frente. Agustín Tosco, el gringo le decían, fue un dirigente sindical de Luz y Fuerza, como ya dije. El sindicato fue intervenido en el 74, Tosco pasa a la clandestinidad. En el 75 muere enfermo sin poder atender a su enfermedad porque estaba clandestino, no podía atenderse en hospitales públicos porque probablemente iba a ser desaparecido o asesinado como todos los otros dirigentes. Atilio López, el negro, fue el secretario general de la UTA, también participó del Cordobazo, va a morir en manos de la AAA en el 74, y el Pío Torres, el pollero o el caicero, porque trabajaba en la industria del Kaiser, el Kaiser creo que se llamaba, fue secretario general de ESMATA, el sindicato más importante de Córdoba, ESMATA automotriz, y organizador de las huelgas del Cordobazo. En el 78 fue secuestrado por la dictadura, donde estuvo cautivo en Campo Rivera hasta el fin del proceso militar en el que fue liberado. El Cordobazo va a marcar la segunda etapa, ya yendo más adelante, que es el cielo por asalto, del 69 al 73, ¿no? Esta cita de Perón es una cita de una carta en donde relata, o donde da su opinión sobre el Cordobazo, y dice: frente a semejante anacronismo, el gobierno de Onganía no puede quedar otra solución que prepararse de la mejor manera para derribar semejante estado de cosas, aunque para ello deba emplearse la más dura violencia. Y con esto inaugura el cielo por asalto, la pintada: la violencia en manos del pueblo es justicia, pero no muerte,
que es la radicalización de todas esas organizaciones que están pululando y que ya van a optar por la acción armada. Directamente van a decantarse por la acción violenta armada, ¿no? El operativo Judas, un operativo llevado a cabo presuntamente por la corriente Descamisados, que no es, en principio no tiene nada que ver con nosotros, digamos, la corriente Descamisados después confluye en Montoneros, el JP Descamisados nace en 2008, que va a ser comandado por Dado Cao y que dio muerte con la figura de Augusto Timoteo Bandor, el 30 de junio del 69, unos meses después del Cordobazo. Si bien en el 69 no se va a saber que la corriente Descamisada había llevado adelante ese atentado, después en el 71 lo va a reivindicar Montoneros como propio de la corriente Descamisados. O sea, murió Bandor, nadie sabía por qué, algunos decían que fue el ejército, otros decían que fueron algunos grupos guerrilleros, Aramburu dijo rápidamente, Onganía dijo rápidamente que iban a ser guerrilleros, la prensa decía, ojo, que puede ser ejército. El otro operativo es muy conocido, es el operativo Pindapoy, que es el secuestro, juicio y fusilamiento de Pedro Eugenio Aramburu por parte de Montoneros el 1 de junio del 70, que tenía la finalidad de enjuiciar a lo que ellos entendían como traidor a la patria, que era el responsable de la desaparición, secuestro y desaparición del cuerpo de Evita y de los fusilados de José León Suárez, ¿no? Y tenía como otro objetivo lanzar públicamente la agrupación Montoneros. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Nada, en una de las publicaciones de Montoneros, que están en ruinas digitales, está la descripción de cómo fue todo el operativo, cómo fue pensado. Interesante como para ver que eran 8 pibes, nada, pensando con una hoja, no tenían una organización internacional, digamos, ¿no? Tenían que, o sea, le pedían prestado el auto al viejo para hacer esto, digamos, ¿no? Y los fierros no funcionaban, y los uniformes militares los compraban en una casa de disfraces, digamos, como para que entendamos que eran pibes que realmente pensaban que siendo 10 o 15 podían llegar a mover la aguja, ¿no? Y lo hacían, ¿no? Aparte, Montonero sospechaba que Aramburu quería reemplazar a Onganía e instalar el Gran Acuerdo Nacional, donde integraría el peronismo a través de los burócratas sindicales, sin tener en cuenta a Perón. Eso claramente lo van a intentar evitar. Y nada, se lleva adelante el operativo Pindapoy, donde terminan asesinando a Aramburu. Que cuando Aramburu es secuestrado, como dato curioso, los que lo secuestran entran a su casa vestidos de milicos, decían que iban a ofrecerle custodia militar porque temían de que lo asesinaran tanto los militares como los guerrilleros, entonces le iban a ofrecer custodia, él dijo, pasen, dale, y cuando se lo llevan, porque en un momento le dicen, bueno, usted viene con nosotros, le ponen un fierro en la espalda y se lo llevan, Aramburu recién se entera que los que lo estaban secuestrando eran peronistas, después de haber llegado a la localidad en la que fue fusilado, que después de 9 o 8 horas de viaje, le dijeron, bueno, nosotros somos de Montoneros, usted está participando en el juicio somos peronistas, que estamos haciendo un juicio contra el traidor de la patria. Y ahí Aramburu dice, ¿ustedes son peronistas? Sí, somos peronistas. O sea, nada, para que tengamos en cuenta que, nada, no se conocían estas organizaciones militares, y Aramburu pensaba que estaba siendo secuestrado por el mismo ejército, como estaban tan acostumbrados entre ellos a golpearse las puertas de los despachos, para pedirles amablemente que se retiren, decía, bueno, ya está, vino la NUCE, me dijo, bueno, andate. Pero no fue así. La respuesta militar también va a ser muy violenta, como hechos, hay un montón de hechos. Bueno, dentro de todos estos operativos va a haber un montón de otros atentados, estos son como los más importantes, si podríamos decirlo, los más recordados, o los que más hacen a la historia que queremos contar, o de lo que estamos contando. La respuesta militar también fue muy agresiva, ¿no? El asesinato de Almeida y Ramos el 7 de septiembre, ya lo dijimos, Ramos muere porque se explota una bomba en la mano, a Almeida lo cagan a tiros, le balean en el pecho y dejan que se desangre en la calle. La masacre de Trelew también va a ser una respuesta muy feroz en este caso, el gobierno de la NUCE ya, en el 71. La cárcel de Trelew era un lugar predilecto donde se llevaban a todos estos presos políticos, en su mayoría militantes de organizaciones armadas, que se llevaban justamente a Trelew para que estén como aislados del resto de sus organizaciones y del resto de las bases. Entonces se llevaban a ese descampado en Trelew, que era la nada misma, Trelew en el 71.
El 15 de agosto se produce un intento de fuga planificada desde afuera y también con participación desde adentro. Hay varios dirigentes que se van a lograr escapar, pero hay 19 fugados que son recapturados y vuelven a prisión. Y el 22 de agosto a las 3 de la mañana, esos 19 recapturados son sacados de su celda de forma violenta y son fusilados sin juicio ni aviso previo. Sobreviven 3 personas heridas que van a ser atendidas muchas horas después, o sea, los dejan morir, pero no mueren, porque están muy aferrados a la vida esas 3 personas, que sí, lamentablemente van a desaparecer durante la dictadura del 76. De los 19 recapturados, al día de hoy no va a sobrevivir ninguno. Entonces el juicio contra los culpables de la masacre de Trelew va a ser un juicio muy difícil de llevar a cabo, y hasta el día de hoy se está llevando a cabo, y se está siempre revisando la causa. También las imágenes de los y las militantes fusilados en Trelew por la dependencia carcelaria, Alejandro Ula, Alfredo Coan, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Tocci, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, María Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonet, Susana Lejart van a morir ese 22 de agosto. Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Aydar van a morir durante la última dictadura, van a ser desaparecidos, todavía continúan desaparecidos muchos de sus cuerpos durante la última dictadura, ¿no? Vemos la afiliación partidaria que tenían. El PRT era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, era el partido político del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. La FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ahora vamos a ver un poco las simbologías, pero había montoneros, veíamos como entre Trelew confluían diferentes grupos, que no todos eran peronistas, ¿no? El ERP no era peronista, por ejemplo. El PRT no era un partido peronista, ¿no? No eran todos guerrilleros peronistas, pero sí confluían entre Trelew, y sí intentaron escaparse juntos, ¿no? Entendían que el enemigo en común era la dictadura de Onganía. Algunas simbologías, el ERP, las Fuerzas Armadas Peronistas, creadas por el Cadri, como ya vimos, Montoneros, creado por Fernando Almedina, las Fuerzas Armadas Peronistas, ya los dije, las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo. A mí me sale esta simbología de la derecha, bueno, pues me va a salir. Son algunas de las organizaciones guerrilleras militantes de esta época. Iba a extenderme en mi explicación cómo se conformaron cada una, así de cómo confluyeron las tendencias en movimientos guerrilleros. No me da el tiempo porque ya me estoy excediendo un montón, así que nada, también podemos googlearlo, podemos verlo, podemos ver su historia. El libro de Gillespie sobre los soldados de Perón es buenísimo para entender cómo surgen Montoneros. Los libros que subimos en el Drive también son buenísimos para ver cómo surgen estas organizaciones guerrilleras militantes. El operativo Retorno va a ser el operativo que va a empezar a surgir a partir del 70, obviamente una vez caído Onganía, donde nada, el ejército que va a reemplazar a Onganía va a decir, bueno muchachos, la verdad es que no se puede seguir con esta conflictividad política, hay que hacer de alguna manera que Perón y el peronismo no esté proscripto, que pueda canalizar sus reclamos mediante las elecciones democráticas, pero que no vaya Perón. Esa era como la conclusión a la que había llegado Lanusse, mediante el Gran Acuerdo Nacional, ¿no? O sea, planteaba que, bueno, se abra el juego democrático al peronismo, pero que Perón esté proscripto y que definitivamente se muevan las piezas necesarias para que Lanusse sea el que ganara las elecciones, ¿no? Era como su estrategia. Obviamente Perón no va a estar de acuerdo en el 71 apoyándose en la tendencia son todas estas organizaciones, podemos englobar como todas estas organizaciones, sacando el ERP, ¿no? El ERP es de carácter comunista, no es peronista, pero o sea, todas las otras organizaciones se llaman la tendencia revolucionaria, o sea, Perón apoyaba la tendencia revolucionaria, y en un acuerdo con el radicalismo, o sea, con Ricardo Balbín, va a impulsar una salida civil, no tutelada por Lanusse, y que va a estar respaldada por la CGT, por la CGE, y va a plantear que no haya ningún control militar a la salida democrática, ¿no? Ya es la situación de democracia tutelada no se podía resistir por nadie, digamos, ¿no? Había
hoy estaba leyendo que había, la revista Noticias sacaba encuestas donde le preguntaba a la población quién creía que era responsable de toda la violencia política que se veía en el país, y el 82% de la población encuestada decía el ejército. O sea, había un pensamiento compartido en toda la sociedad de que el ejército era el que traía violencia, que tenía que alejarse del juego político, del juego democrático, o sea, porque entre las opciones estaba el ejército, las organizaciones revolucionarias, no sé, el peronismo, y todos masivamente votaban el ejército. El ejército era el que tenía que alejarse del orden político y dejarle paso a la democracia, porque si no, la violencia nos iba a detener. O sea, el responsable desde la opinión pública sería el ejército. Mariano Grondona tiene también un artículo que no lo encontré, pero donde dice que que el ANUS se tiene que retirar, dejarle paso al peronismo, que el peronismo es el que va a salvar a la patria de Mariano Grondona, estamos hablando, ¿no? Para que tengamos idea quiénes pensaban esto. Para conducir este cambio de estrategia, Perón designa a 3 personas en el 71, obviamente Perón sería exiliado, que van a ser Héctor Cámpora, como su nuevo delegado personal, Juan Manuel Abad Medina. Me queda fuera el rol de Cook, de John William Cook, en esta presentación, me queda fuera por tiempo, pero también es otro personaje que podríamos analizar y trabajar en detalle, ¿no? El rol que cumplen podríamos hacer toda una exposición nueva sobre el rol que cumplen los delegados de Perón en Argentina, Cook, Cámpora, después había otro, no me acuerdo el nombre, hubo varios. En esa en esa estrategia de Perón del 71, va a designar a Cámpora como el delegado personal, a Juan Manuel Abad Medina, el hermano mayor de Fernando Abad Medina, como secretario general del movimiento peronista, y a Rodolfo Galimberti como secretario de la Juventud Peronista. Nada. Estamos viendo que hay una marcada, Perón, para su regreso, su operativo retorno, le va a responsabilizar eso a la mesa de la tendencia. O sea, pone a el hermano de Fernando Abad Medina. Fernando Abad Medina, montonero, reivindicado, el día del montonero es el día del asesinato de Fernando, y pone al hermano mayor, digamos, ¿no? Como reivindicando todas esas cartas que él ponía, que decía, esa juventud gloriosa. A ellos se les suma el apoyo brindado por Rucci, al frente de la CGT, que va a ser el único sindicalista que va a participar de esta mesa del operativo redondo, ¿no? Todo lo que podemos criticarle a Rucci, de burócrata, de traidor, de lo que sea, fue el único que verdaderamente participa, que después va a tener paraguas en Ezeiza, pero bueno, efectivamente participó como desde la CGT en esta mesa operativa de retorno, el primer regreso de Perón. Claramente la mayoría del sindicalismo va a querer acordar con el GAN y postergar la vuelta de Perón, o sea, va a querer acordar con ANUCE. Rucci no, va a decir no, yo voy a la mesa, también obviamente cada pedos por Perón, pero le va a decir Rucci que sí, que él va a confluir en esa mesa llena de pendejos, de pibes, y era así, eran todos jóvenes, ¿no? Para esa época. Bueno, el tío era un poco viejo, pero bueno. La juventud peronista y el movimiento peronista, porque Juan Manuel Abad Medina era el secretario del movimiento peronista, no de la juventud, del movimiento. En tal carácter, participó del operativo de retorno que logró la vuelta de Perón. Fue la primera vuelta, luego de 17 años, había una vuelta frustrada en el 64, que ya dijimos. El 17 de noviembre Perón estuvo en Argentina por un mes, que fue el primer retorno a Ezeiza. A ese retorno la militancia no pudo acceder porque Ezeiza estaba blindada a kilómetros a la redonda por todo el ejército, prácticamente llamaron al ejército de Uruguay a que ayuden a blindar. Hubo también algunos enfrentamientos, pero no es el recordado Ezeiza de la confrontación que viene después de que Cámpora gana las elecciones. Este primer Ezeiza, Perón regresa con una comitiva de 300 personas, donde había intelectuales, artistas, estaba Leonardo Fabio, por ejemplo, no sé, estaba Pirros, estaba, bueno, Cámpora obviamente, estaba Rucci, estaba Abad Medina, había como una comitiva de 300 personas que lo acompañaban. Perón se hospedó en un hotel, y de ese hotel hizo todos los acuerdos necesarios para generar la ofensiva contra el acuerdo nacional que quería la ANUCE, ¿no? Hizo acuerdos con Balbín, hizo acuerdos con los partidos políticos opositores, y desde su rol de dirigente político puso a Cámpora como presidente del Frejuli. Claramente el partido peronista estaba proscripto, entonces se presentó Cámpora mediante el Partido Justicialista, Cámpora Solano Lima, bajo
la frase de la campaña, Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿no? Estas dos frases van a ser las frases de campaña, que va a empezar en el 72. Lanús se pone todo un sistema de elección de segunda vuelta, especulando con que el peronismo no iba a llegar a ganar en primera vuelta, entonces en el balotaje iba a ganar Balbín contra el... Bueno, obviamente Cámpora arrasó. La primera vez que el Partido Justicialista se podía presentar en elecciones desde el 55, la frase lucha y vuelve, Cámpora al gobierno, Perón al poder, van a ser como las campañas políticas de esa época, encausadas sobre todo por la juventud. La juventud van a ser los que hacen las pintadas, la juventud van a ser los que hacen los panfletos, la juventud va a ser la militancia de peso en esa campaña. Parte del sindicalismo no creía que tampoco Cámpora iba a ganar, entonces no se la jugó. El triunfo justicialista, con más del 45% de los votos, creo que el 47% sacó precisamente, fuera Cámpora, Solano, Lima, Frente Justicialista de la Liberación. Y como dato, Perón estuvo solo un mes en Argentina, en noviembre del 70 estamos hablando del 72, al mes se tiene que ir, se autoexilia después va a Perú y va circulando, y después vuelve a España, se autoexilia porque nada, tenía un atentado en su contra por parte del ejército, y medio que Lanús se estaba poniendo un poco impaciente con todos los acuerdos que estaba haciendo, y va a empezar a decirle, che, tomátela porque acá lo boleta. Entonces Perón se vuelve a exiliar durante un corto periodo de tiempo hasta que vuelve con el gobierno de Cámpora. Y la transición va a ser asignada, la transición y la vuelta a la democracia en el 73 va a ser asignada por tres problemáticas: cómo subordinar a los militares al nuevo poder civil democrático, cómo insertar constitucionalmente a las organizaciones guerrilleras que habían, digamos, militado por la campaña de Cámpora, y cómo realizar la amnistía de los presos políticos, ¿no? La subordinación de los militares fue producto, porque cuando ganó Cámpora, la Marina ya dijo, nada, Cámpora, ni en pedo, la Marina prácticamente ya se quería rebelar, y la naval también. Entonces la subordinación de los militares estuvo apoyada, y acá hay que darle la derecha al Partido Radical. El Partido Radical reconoció la victoria del peronismo y dio su apoyo ferviente a la fórmula Cámpora-Solano-Lima, haciendo que prácticamente el 80% del electorado esté a favor de la victoria, porque había sido, Balbín había sacado un 25-26%. ¿Cómo insertaron al orden constitucional las guerrillas? Las guerrillas llamaron un cese de acción, o sea, dieron de baja todas sus acciones armadas, propusieron en algún momento generar unas milicias urbanas, pero fueron prácticamente descartadas esas ideas, pero se mantenían en estado de alerta en defensa del gobierno por si el ejército quería intrometerse en el gobierno de Cámpora. Se mantuvieron alerta, pero no llevaron adelante ninguna acción armada. Es curioso, es curiosísimo que el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, de corriente marxista, cuando van a Cámpora va a sacar un comunicado en el que respetan la decisión democrática, van a respetar el gobierno de Cámpora, pero sin embargo van a seguir combatiendo a la burocracia industrial y a los explotadores del pueblo. Nada, curiosísimo, ¿no? Como claramente estaban a favor de que gane Cámpora, pero vamos a seguir combatiendo contra la burocracia industrial que explota el pueblo, ¿no? Y la amnistía de los precios va a ser una amnistía general, tanto de militares como de combatientes guerrilleros, van a ser todos amnistiados, la mayoría, como para llegar a un acuerdo general en que todos sean perdonados por lo que había sucedido, ¿no? Cámpora asume el gobierno el 25 de mayo del 73 y la democracia vuelve a existir luego del 55. La foto emblemática con Ganía a la derecha de Cámpora y toda la gente haciendo los dedos en B en la casa de gobierno, una mojada de oreja enorme, pero hay un traspaso de mando entre Onganía y Cámpora. Y nada, este es el titular de la revista Descamisados, que se crea el 22 de mayo del 73, que es simbólica, ¿no? Es icónica, digamos. Chao milicos, el 25 de mayo del 73, Cámpora, esta foto que vemos acá es del 25 de mayo del 73, esta es del 22 de mayo, y voy a leerles, como para finalizar, y ya no les robo más tiempo, lo siguiente. Mayo de 1973. Esa semana apareció el primer número del Descamisado, el semanario más o menos oficial de la juventud peronista. Como director aparecía el abogado Mario Hernández, que a partir del número siguiente sería reemplazado por Dardo Cabo.
La tapa decía muy grande, chau milicos. Adentro la revista empezaba con varias notas internacionales, muy antiimperialistas, la visita del canciller americano Rogers a las colonias, la hora del cambio en Bolivia, detalles del complot de la CIA contra el gobierno de Chile, en Chile gobernaba Allende, ¿no? Y el peronismo abre nuevos frentes en el tercer mundo, Cuba, Chile, Perú, Panamá. Después había un artículo sobre la Marina peronista, con un comunicado reivindicando la sublevación del 17 de noviembre, una nota sobre la represión de unos villeros por el ejército, pidieron casa, les dieron tanques. Otra se titulaba La guerrilla en la televisión y trataba de encontrar sus rastros en Rolando Rivas, taxista, el éxito de Alberto Migré. La contratapa anunciaba la aurora de la libertad para los compañeros presos y decía 30.000 procesados, 1.500 procesados, 500 prisioneros, políticos y más de 100 argentinos muertos en lucha por la libertad nacional junto a los 6.500 millones de dólares en deuda externa confesada, la desnacionalización de la parte más importante de la industria nacional y casi toda la banca privada, es el luctuoso saldo de la Revolución Argentina. La doble página central titulada El 25, el pueblo en la Rosada, alegría en las calles, otras armas para la revolución, y el artículo empezaba: el viernes 25, nuestro pueblo ganará la calle. Ya no podrá contenerlo la horda policíaca militar, como sucedió el 17 de noviembre. Y aunque nadie se le oculte, y aunque a nadie se le ocultan los graves problemas que deberá afrontar y resolver el futuro gobierno justicialista, esta jornada será de alegría sin límites, un desborde a la represión, la tristeza, el dolor de estas últimas épocas que impuso al país la dictadura militar. El cansancio de muchos miles de argentinos en la noche del 25 al 26 será el descanso de los combatientes que apenas terminan de librar una gran batalla. Será un sueño tranquilo y reconfortante, además de merecido, porque hacía mucho tiempo este pueblo no tenía oportunidad de dar riendas sueltas a su sana alegría luchadora. Y aunque todos nos dormamos con una sonrisa en nuestros rostros, para nadie será un secreto que la larga guerra por la conquista del poder continúa. Como enseñan las mejores tradiciones, los más nobles pueblos expresan con fuerza su vitalidad antes de emprender los combates finales. Eso es como se cierra esta publicación del descamisado, que empieza un momento que se especulaba de alegría y que en el encuentro que viene la compañera Gauss va a estar comentando a partir del gobierno de Campo de Esquilmes. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Muchas gracias, Javi. Llegó la explicación, sé que se hizo bastante larga, pero bueno, espero que hayan disfrutado. Y eso, no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Javi. Muy buena la presentación. Un aplauso, muy bien, ahí aplaudiendo a la compañera. La verdad que muy interesante también el recorrido por los militantes, por el reconocimiento hacia los compañeros militantes desaparecidos, fusilados. Eso me pareció súper valioso también. Si bien nos faltó, ahí lo mencionaron, el compañero... El Gordo Cook. Sí, nos faltó Cook, pero bueno, Cook también merece... Nos faltaron tantos, la realidad es que faltan un montón de cosas. Es un contexto muy convulsionado. Recomiendo entrar a páginas Ruinas Digitales, el Topo Blindado, que tiene todas estas publicaciones, que se puede leer, que se puede recuperar lo de época. Está buenísimo para perder horas, ganar horas. Las horas no se pierden, se ganan. Ganar horas en lecturas hermosas y nada, ya que estamos en cuarentena, poder pasar una noche o varias noches leyendo estas publicaciones de época y las propagandas de época, uno se... sí, aparte la gráfica, la redacción, es muy interesante poder ver el archivo de las revistas, porque son documentos militantes, ¿no? Que la gran mayoría están quemados, ya no existen, lo pudieron rescatar por suerte. Está todo digitalizado, lo podemos bajar, lo podemos guardar nosotros también nuestros propios archivos. Es algo muy copado que nos lleva a los 70, indefinidamente nos lleva para esos años. Todos los que quieran aportar pueden abrir los micrófonos si alguien quiere tomar un tema de discusión o algo, saben que lo podemos hacer, este es el momento. Un muy buen intercambio en el chat también, a medida que Javi iba avanzando con los años.
Y nada, para rescatar esto que decíamos, cómo pudimos recorrer brevemente la historia de cada militante que se pudo mencionar, Trelew, cómo se fue conformando, ¿no?, esta tendencia, la tendencia revolucionaria hacia dentro del peronismo, que lo vamos a ver ahora la semana que viene. Ya vamos a empezar con un nuevo periodo. Este era un periodo muy extenso, por eso lo hicimos también en 2 encuentros, la resistencia. La semana que viene vamos a empezar ya con la vuelta del peronismo, ya no más proscripto, sino con ya en el gobierno, sin Perón. Vamos a ver ya el regreso del exilio y vamos a avanzar hacia lo que fue la dictadura, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo, chicos? Ahí está Javi a disposición si alguno quiere. Voy leyendo los comentarios, agradezco que les haya gustado a todos y todas. Es muy emocionante, como dice Silvia, no solo para los que vivieron, sino para los que somos militantes jóvenes y que, nada, por algún lado nos llegó el dolor de los 70 y nos hace cuerpo también ese dolor, ¿no? Yo muchas veces, muchos momentos, muchos tramos de esta exposición me emocioné y lloré. Ayer a las 4 de la mañana me veía llorando, leyendo el relato de Ana Freira, en donde daba su exposición por la causa Bresone, cómo fue torturada, y me emocioné con un dato de que ella, su hijo, en un momento se puso novio con la hija de su represor, y le preguntaron qué opina de eso, y ella dijo, nada, mi hijo, la piba no tiene la culpa de que su padre haya sido un represor de la policía que me haya torturado a mí, y mi hijo es feliz con ella. Y eso como a mí y terminó cerrando la frase, nosotros no buscamos venganza, buscamos justicia. Y eso, bueno, es un poco lo que intentamos reivindicar también desde Descamisados, de la JP Descamisados, es un poco lo que busca la militancia, ¿no? Todo esto que estamos pasando por la historia no es buscar una venganza, no es buscar nuevos enemigos que ya los conocemos y que circulan en nuestra vida, sino es tratar de tener justicia, luchar por una sociedad más igualitaria, tomando aquello que podemos recuperar, criticando aquello que podemos criticar, y tomando la historia para hacer futuro, es lo que entendemos nosotros desde el encuentro. Y bienvenido sea a emocionarnos, porque significa que eso hace cuerpo y hace alma en nuestro pensamiento y en nuestra forma de ser. ¿Por qué? Acá Lau dice, nunca entiendo por qué en momentos históricos posteriores no se pudo lograr la participación política de los 70? Y hay varias explicaciones. El otro día justo estaba charlando en una clase de juventud. La dictadura hizo mucho daño, como dice ahí Leonardo, Leo Baranda, hizo muchísimo daño. O sea, mucha gente salió de la dictadura. Obviamente hubo una generación entera desaparecida, 30.000 personas desaparecidas, es una generación entera. La gente que sobrevivió y que volvió del exilio muy asustada en muchos casos, muy temerosa a la militancia política. Los 90 fue un gran golpe de traición al movimiento peronista. Los 90, que después lo vamos a ver en próximos encuentros, va a ser un golpe fuerte de traición, sobre todo a las bases peronistas que confiaban en el peronismo, confiaban en el menemismo como un resurgir del peronismo, y el menemismo traicionó a esas juventudes y esa militancia. Y bueno, nada, el desencadenamiento de que se vayan todos en el 2001, la crisis social y económica. Y yo creo que esa participación política de los 70 se empezó a renacer y volvió a tener su primavera a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina, en el 2008 con el campo, en el 2009 con la interpelación de Cristina todo el tiempo a la juventud, con mis descamisados, esto es propio de nuestra época, estamos viviendo este resurgir de la militancia y participación, y nos estamos encontrando en un Zoom en plena pandemia, 40, 30 personas a debatir sobre esto. No es algo muy liviano, no es algo para tomar, bueno, sucedió siempre así, ¿no? En los 90 no creo que esto se podría haber dado, porque la lectura de la política era un desencuentro y una pelea, y ni hablar de la dictadura, que está prohibido todas estas manifestaciones políticas. Así que, nada, sigamos retomando sobre todo el ejemplo militante y el ejemplo de participación de los 70, capaz no teniendo en cuenta o no retomando alguna de las consignas y formas de acción, pero sí retomando la voluntad política y
el accionar político y la voluntad de cambiar la realidad. Tal cual, y de reivindicarla, bueno, creo que lo dijiste, ¿no? Reivindicar la política como herramienta, También, como lo dijo Néstor tantas veces, una herramienta de transformación, una herramienta de cambio. La política desde la dictadura fue una mala palabra y hoy lo estamos reivindicando totalmente, ¿no? A partir del uso de la palabra política como algo que hace posible cambiar la realidad. Eso también, ¿no? La participación viene de ahí. Si nosotros empezamos a transmitir una política posible, la participación de los vecinos, de las vecinas, de la gente que cree que no hace, porque cree que no hace política, pero sí la hace, se empieza a sumar, ¿no? Se empieza a sumar y a hacer política sin saber que lo está haciendo. tal cual, ahí Silvia pone la generación que sobrevivió a la dictadura quedó con mucho miedo, hubo una generación entera desaparecida, ¿no? La penetración cultural norteamericana también, bueno, la globalización impone esto pero también la globalización impone otra militancia un poco más amplia que la mera territorial también, ¿no? Yo no sé, no soy tan crítico de la expansión de las tecnologías o de la globalización y la interculturalización porque trae unas luchas también, ¿no? Pero sí, también hubo injerencias extranjeras para desmilitarizar al pueblo. No sé si queda alguna pregunta pendiente, si alguien quiere hacer algo más, decir algo más. Dice Lau, creo que en la actualidad somos bastantes los que reivindicamos la política, pero también hay una gran parte de la sociedad que ven a la participación política como malas palabras. Y no sé si eso pasaba en los 70. No, en los 70 no, digamos, la derecha también hacía política. Ojo, porque aquellos que dicen que la política es una mala palabra también hacen política, aunque no lo quieran. Así que, porque hacer política es dar una opinión política, en favor o en contra ya es hacer política. O sea, uno siempre está haciendo política. Ya el debate político, la política es una mala palabra, es hacer política desde otra óptica que nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Y como dice Agus, la frase no te metas, eso viene muy de los 70 también, donde también es una postura política, no meterse, ¿no? Obviamente, nosotros reivindicamos la acción política directa, la acción política de poner el cuerpo, de poner la mente, de poner la energía y la emoción en pos de un beneficio de todos y todas. Esa es nuestra forma de concebir la militancia, ¿no? Hay otra gente que militará en contra de eso, y también es una militancia la cual no adherimos, pero bueno, dentro del marco democrático respetamos y tratamos de luchar contra esa militancia a través de estos encuentros, a través de nuestro trabajo, a través de nuestra justamente participación política, ¿no? La política es la mejor herramienta para transformaciones sociales, claro, no hay transformaciones sociales sin participación política, sin política. Como dice Juanjo ahí, muy bien, muy acertado. Bien, muy rico todo el intercambio que se puede lograr desde el recorrido histórico, ¿no? Sí. Es que sí, tiene que desencadenar preguntas. O sea, si este recorrido histórico no desencadena preguntas, no sirve de nada. Esto lo que nos tiene que permitir este encuentro es, bueno, que se nos vayan preguntas hoy a nuestra cama, a nuestra casa, y preguntarnos, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué es así? Porque, bueno, sin la pregunta no hay acción, ¿no? Si está todo dicho, no hay nada para hacer. Pero hay un montón de cosas que no están dichas. Entonces hay un montón de cosas que nos tenemos que preguntar y que tenemos que cuestionar y repensar y transformar y hacerlo plástico. Bueno, ¿algún comentario? ¿Yo? Hacer política y caminar, de Rally Barrio Nuevo, perfecto. Hermoso. Sí, quedan varios encuentros que tendríamos que planificar. Peronismo y la música, por ejemplo. Peronismo y cultura. Quedan varios encuentros a planificar. Hay que tener cuidado con la ola libertaria. También hacen política la ola libertaria y hay que tener cuidado y sobre todo hay que combatirlo en el ámbito político. No rebajarnos a sus discusiones porque son
muy tontas, pero entender cómo es que esa ola libertaria gana adhesiones, ¿no? Hay que ver cómo gana adhesiones, hay que tratar de minar los espacios de adhesiones, minarlos en términos de, bueno, empezar a dar la discusión ahí, digamos, ¿no? No solamente repudiarlos, sino que también hay que militarlos. Sí, adhesión sobre todo en adolescentes, no todos los adolescentes igual, no creo. Yo soy adolescente y no adhiero al liberalismo. Bueno, me creo adolescente. Las elecciones anteriores, sí, también es muy testimonial, no ganó mucho el liberalismo. Los libertarios no sacaron más de 2 votos, 2% de votos. Creo que ni pasaron las pasos, los libertarios. Bueno, hay que luchar contra el individualismo. La militancia en Descamisados es una lucha abierta contra el individualismo. ¿Sí? Sí, es una lucha colectiva. Nada se hace sin el otro. Las ollas que hacemos en el 12, que Juanjo lleva adelante con Gaby Medina, se hacen con los vecinos y las vecinas. Nada se hace sin el otro, de nuestra óptica militante. Así que los invitamos a todos y a todas a militar en Descamisados desde donde puedan. Parecería que la militancia intensiva daría en la población cierto no creo, temor por el regreso a las armas. No estoy de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo. No estoy de acuerdo porque vimos mucha militancia intensiva durante el kirchnerismo, y más allá de algunas editoriales de medios muy gorilas, hablando de La Nación, del diario, nada. O sea, la militancia es una primavera, todos acá podemos militar, no creo que la intensidad democrática tenga ese miedo, no coincido en esa lectura. Igual fue algo también, como lo mencionaste, Javi, cuando hablabas de la política como la política por acción. Claro. En ese contexto, es muy distinto al contexto en el que estamos. Siempre que hablemos de un contexto democrático, la participación política siempre va a ser la que hoy tenemos, ¿no? Claro. En el contexto en el que pasó la lucha armada, la acción por las armas, fue totalmente distinto a este, y también fue un desencadenante, ¿no? La lucha con las armas en un contexto donde estaba todo privado. Lo mencionaste, no podías salir a la calle, no te podías reunir, no podías tener tu ideología política. Ahí Cami da un testimonio hermoso, que es que desde los centros de estudiantes hay cada vez más participación, y sí, es verdad, yo soy docente de escuela secundaria y veo cómo se participa con nuevos tops y nuevas cuestiones, hoy impulsadas del feminismo, por ejemplo, ¿no? Esto de la reivindicación de las mujeres, contra la violencia machista, en contra del sistema patriarcal, ¿no? Esto también es hacer política. El peronismo acompaña estas lecturas de la sociedad, y está buenísimo que desde los centros estudiantes participen, desde el ámbito que sea, digamos, peronistas, no peronistas, pero que den el debate por una sociedad más justa. Obviamente sabemos que tarde o temprano todos se harán peronistas, porque todos somos peronistas, todos y todas somos peronistas, solo que algunos y algunas todavía no lo saben, pero en definitiva, nada, está bueno que la política circule, que entre en centros estudiantes, en la militancia y todo. Le salió el capuzoto ahí a Javi. Sí, todo. Claro que todos somos peronistas. ¿Y cuántos conocidos que tengo yo que se decían que no son peronistas después de la expropiación de Vicentín? Dijeron, ¿cómo te quiere Alberto? Y empezaron a subir todo, olvidate, todos los que se decían, no, yo soy de izquierda, aguanta Alberto que expropió Vicentín. ¿Cómo que era vos de izquierda? No, ahora me hice peronista. Bueno, está bien. Ahora somos todos peronchos, está perfecto, buenísimo, o sea, así. En fin, vamos a ir charlando. Yo necesito ir al baño, me tomé un termo de mate y ir al baño, pero yo dejo acá abierto para que sigan hablando ahí en el chat. Bueno, de acá en más, igual que Javi ya se va al baño y vuelve, tengan en cuenta que damos por terminado ya la exposición, esto es la parte de debate, ya la semana que viene vamos a avanzar con el gobierno de Cámpora, la apertura de la democracia. Vamos a tener como eje, obviamente, la vuelta del peronismo,
y vamos a avanzar con lo que es la dictadura militar, ¿sí? Vamos a hablar de estos temas que tenían que ver con la represión, no solo política, la persecución, sino también cómo se avasalló sobre lo cultural, sobre lo musical, ¿sí? Lo vamos a estar dando con la compañera Rosa Castellano, que está presente ahí también. Lo voy a estar dando yo con ella, las dos juntas, vamos a avanzar sobre ese periodo que nos va a llevar 2 encuentros también. Así que bueno, están todos y todas invitadas, va a ser por el mismo link, a la misma hora. Vamos a estar comunicándonos como siempre, como todos los sábados, con cada uno de los participantes para invitarlos. E inviten también, si quieren, a otros compañeros, compañeras, para participar. Nos estamos formando vía virtual, aprovechando la cuarentena. Nada mejor que arrancar la nueva normalidad, como lo llaman los medios, mucho mejores, ¿no? Mejores militantes, mejores sabiendo más sobre nuestra historia.